Hay algo en este terremoto que los medios internacionales pasaron por alto en sus titulares. Algo que convierte esta catástrofe en algo más perturbador que un simple sismo. El 8 de junio de 2026 era el primer día del año escolar en Filipinas. 3,5 millones de niños acababan de llegar a sus colegios, cuando el suelo de Mindanao se movió con una fuerza que no se había sentido en esa isla desde hacía 36 años. Y mientras el mundo seguía desayunando, mientras las agencias de noticias empezaban a publicar los primeros datos del sismo, algo ocurría en las costas de Mindanao que ninguna cámara grabó a tiempo y que las autoridades tardaron horas en confirmar. El mar se estaba moviendo, y nadie sabía con certeza hacia dónde iba a ir. Hay una pregunta que los expertos en gestión de emergencias llevan días haciéndose después de lo ocurrido. Y es una pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta sencilla. ¿Cuántas de las 45 personas que murieron ese lunes en Mindanao habrían sobrevivido si las comunicaciones no hubieran colapsado en los primeros minutos? Las alertas de tsunami existían. Los sistemas de aviso funcionaban a nivel internacional. Pero en las costas de la provincia de Sarangani, donde vivía la gente que más riesgo tenía, la cadena entre la alerta y la persona que tenía que actuar sobre esa alerta se rompió exactamente donde siempre se rompe, en el último eslabón. Y lo que ocurrió después de esa rotura es lo que vamos a contar hoy. El 8 de junio de 2026 en Mindanao, la segunda isla más grande de Filipinas, millones de familias estaban haciendo algo completamente normal. Llevar a sus hijos al colegio. Era el primer día del año escolar 2026-2027, y eso en Filipinas tiene un peso particular, porque el primer día de clases es un ritual familiar, una fecha marcada en el calendario con semanas desde anticipación. Las madres que habían comprado los uniformes nuevos la semana anterior. Los padres que habían preparado las mochilas la noche antes. Los niños con esa mezcla de ilusión y nervios que tienen todos los niños el primer día. Ese nudo en el estómago que no es del todo miedo ni del todo alegría. En General Santos, una ciudad de 720,000 personas en el extremo sur de la isla, las calles ya estaban llenas a esa hora. Los mercados con actividad, las tiendas abriendo, las motos cruzando en todas direcciones, el calor húmedo de Mindanao envolviéndolo todo antes de que el sol llegara al punto alto del cielo. Todo era perfectamente normal. Todo era exactamente lo que debía ser un lunes por la mañana en una de las ciudades más grandes del sur de Filipinas. Eran las 7:37 cuando el suelo se movió. Y lo que ocurrió en los 30 segundos siguientes cambió Mindanao de una manera que sus habitantes van a tardar años en procesar. El sismo fue de magnitud 7,8, que es una cifra que en frío puede no decir mucho, pero que en contexto dice todo. El terremoto de Ciudad de México de 1985, el que destruyó barrios enteros de la capital y dejó miles de muertos, fue de magnitud 8,1. El de Haití en 2010, que mató a más de 200,000 personas, fue de 7,0. Un 7,8 está exactamente entre los dos, y tiene la fuerza de derrumbar edificios de hormigón, de abrir grietas en carreteras lo suficientemente anchas para meter el brazo, de desencadenar corrimientos de tierra en las laderas de las montañas y de mover el fondo del mar de una manera que genera olas. El epicentro estaba en el océano, a unos 35 kilómetros de profundidad, frente a las costas de la provincia de Sarangani, al oeste-suroeste del municipio de Glan. Y duró 30 segundos. 30 segundos que para cualquiera que haya estado dentro de un terremoto, aunque sea pequeño, saben a eternidad. 30 segundos en los que el instinto grita corre, y la razón no consigue decir hacia dónde. Porque cuando el suelo se mueve así de verdad, no hay lugar donde el suelo no se mueva. Para entender lo que sintió la gente de Mindanao en esos 30 segundos, hay que entender primero quiénes son. La gente del sur de Filipinas lleva generaciones conviviendo con la actividad sísmica. Saben que viven encima de una de las zonas tectónicamente más activas del planeta, que la fosa de Cotabato y el sistema de fallas que cruza la isla de norte a sur son capaces de generar sismos devastadores, que esto ya había ocurrido antes. En 1976, un terremoto de magnitud 8,1 y el tsunami que desencadenó en esa misma región mataron a 8,000 personas. 8,000. Una cifra que debería haber marcado para siempre la manera en que Mindanao construye sus edificios, organiza sus evacuaciones y forma a su gente para responder cuando la tierra se mueve. Los habitantes de General Santos, de Sarangani, de Glan, lo saben de una manera que los geólogos no lo saben. En el cuerpo, en ese instinto de fijarse dónde están las salidas cuando entras a un edificio, en la costumbre de guardar agua y alimentos en casa, en ese acuerdo tácito entre generaciones de que el suelo puede fallar en cualquier momento.
Pero saber que puede pasar y vivirlo son cosas completamente distintas. Porque cuando el suelo se mueve de verdad, a 7,8 de magnitud, el cuerpo no recuerda lo que sabe, el cuerpo solo reacciona. Y esa reacción en los primeros segundos puede ser la diferencia entre vivir y morir. Las personas que estaban dentro de los edificios de General Santos sintieron cómo las paredes crujían a su alrededor de una manera que no habían sentido jamás. Los que estaban en la calle vieron cómo las fachadas oscilaban y cómo el polvo empezaba a caer de los edificios antes de que algunos de esos edificios empezaran a caer ellos mismos. Un testigo identificado en los reportes de Reuters lo describió con la economía de palabras que tienen las personas cuando acaban de vivir algo que supera cualquier descripción posible. Este es el terremoto más fuerte que hemos experimentado. Punto. Sin adornos, solo eso. Porque cuando el suelo hace lo que hizo ese lunes en Mindanao, las palabras extensas sobran. En el municipio de Glan, al sur de Sarangani, el sismo desencadenó algo que mató con una velocidad y una violencia que impide cualquier reacción humana. Un corrimiento de tierra bajó por las laderas de la montaña y sepultó viviendas enteras antes de que sus habitantes pudieran llegar a la puerta. René Punsalán, responsable de gestión de catástrofes de la provincia de Sarangani, confirmó a la agencia AFP que solo en ese municipio murieron 14 personas de esa manera. Algunas todavía dormidas cuando el lodo las alcanzó. El lodo no distingue entre quien duerme y quien camina. Cae sobre lo que encuentra y entierra lo que encuentra y no deja nada sin tocar. Las fotografías que empezaron a circular en redes sociales durante esa primera hora mostraban una ciudad que había cambiado de forma en 30 segundos. Fachadas de tiendas desplomadas sobre las aceras, láminas de hormigón apiladas sobre coches, grietas en carreteras que antes no estaban, el interior de algunos edificios visible desde la calle porque la pared había desaparecido. En el centro de General Santos, un restaurante de comida rápida, uno de esos establecimientos que forman parte del paisaje cotidiano de cualquier ciudad grande, había colapsado por completo, y la policía se había reunido frente a los escombros intentando determinar si había personas dentro. Las imágenes del interior de algunos colegios mostraban aulas con el techo caído sobre los pupitres, libros y mochilas enterrados bajo el hormigón. Y mientras esas imágenes empezaban a circular, miles de padres en Mindanao estaban haciendo lo único que puede hacer un padre cuando no sabe si su hijo está bien. Correr hacia el colegio sin saber lo que iban a encontrar, con el teléfono sin señal, y el suelo todavía temblando bajo los pies por las primeras réplicas que ya llegaban desde el mar. Porque las réplicas llegaron rápido y llegaron muchas. 138 réplicas en total durante las horas siguientes al sismo principal, la más fuerte de 6,5 de magnitud, que por sí sola habría sido un sismo significativo en cualquier otro contexto, pero que ese lunes llegó como una amenaza adicional sobre una ciudad que ya estaba tratando de entender qué había pasado. Cada vez que el suelo volvía a moverse, la gente que estaba intentando organizarse, que estaba buscando a sus familiares entre los escombros, que estaba intentando salir de los edificios dañados, tenía que tomar una decisión imposible: quedarse quieta y esperar a que parara, o seguir moviéndose, sabiendo que el suelo podía moverse otra vez en cualquier momento. Los equipos de rescate tenían que interrumpir sus operaciones cada vez que llegaba una réplica de magnitud considerable, porque trabajar dentro de un edificio dañado durante una réplica de 5 o 6 de magnitud puede costar la vida a los propios rescatadores. Las tiendas de campaña improvisadas en los parques y los patios abiertos temblaban. Los niños que habían sido evacuados de sus colegios y estaban sentados en el suelo con sus mochilas lloraban cada vez que el suelo volvía a moverse. Y los adultos que estaban con ellos intentaban mantener una calma que no sentían, con la conciencia de que no sabían cuándo iba a parar y de que lo que había empezado esa mañana todavía no había terminado del todo. Lo que ocurrió en los primeros minutos después del sismo es uno de los aspectos de esta historia que más cuesta procesar cuando se analiza en frío. Cuando el suelo terminó de moverse por primera vez, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, conocido como PHIVOLCS, emitió de inmediato una alerta de tsunami. El Pacific Tsunami Warning Center, el organismo internacional que monitorea las amenazas en todo el Pacífico, llegó a advertir de olas potenciales de hasta 3 metros en algunas costas filipinas. 3 metros de agua avanzando desde el mar hacia tierra no es una ola de playa. Una masa de agua de esa magnitud no rompe como las olas que conocemos. Llega como una pared que empuja sin detenerse, que convierte las calles bajas en canales de agua violenta, que arrastra coches y postes y personas, y que cuando retrocede se lleva todo lo que encontró.
Indonesia reaccionó ordenando evacuaciones en áreas del norte del país. Malasia emitió avisos para 4 playas del estado de Sabah. Japón activó sus protocolos de emergencia. En todo el cinturón del Pacífico se puso en marcha la maquinaria de alerta internacional. Y en las costas de Mindanao, donde vivía la gente que más riesgo tenía, miles de personas se encontraron con un problema que va más allá de la catástrofe natural. Las comunicaciones habían colapsado en los primeros minutos. El servicio eléctrico se cortó en varias zonas de la isla. Las telecomunicaciones dejaron de funcionar en los puntos más afectados. La señal de teléfono desapareció justo en el momento en que la gente más la necesitaba, justo cuando querían saber si sus hijos estaban bien, si sus padres habían salido del edificio, si el mar iba a llegar o no. El presidente filipino Ferdinand Marcos publicó desde Manila un mensaje pidiendo a la población que se trasladara ya a zonas altas, que no esperara, que la vida era más importante que cualquier cosa que dejaran atrás. Ese mensaje lo publicó desde la capital, desde una pantalla, a horas de distancia de Mindanao. En las calles de General Santos y de los municipios costeros de Sarangani, esa instrucción llegó tarde, fragmentada, distorsionada por el colapso de las infraestructuras de comunicación. Había gente que corría hacia el interior porque había escuchado algo sobre tsunami. Había gente que se quedaba paralizada junto a los edificios dañados porque nadie le había dicho qué hacer. Y había gente que simplemente no había escuchado nada porque su teléfono no tenía señal y la radio más cercana ya no funcionaba. La alerta de tsunami existía, el sistema de aviso funcionaba, pero la cadena entre esa alerta y la persona que tenía que actuar sobre ella seguía, teniendo roturas en el eslabón más importante, el último, el único que de verdad importa cuando el mar empieza a moverse. ¿Qué haces tú cuando el suelo acaba de sacudirse durante 30 segundos, cuando los edificios a tu alrededor tienen grietas que antes no tenían? Cuando hay polvo en el aire y no sabes de dónde viene ese polvo, cuando oyes sirenas pero no sabes si son de ambulancias o de alerta de tsunami, cuando tu teléfono no tiene señal y no puedes llamar a nadie, y cuando el suelo vuelve a moverse justo cuando creías que había parado. Esa es la pregunta que miles de personas en Mindanao tuvieron que responder con el cuerpo ese lunes por la mañana, sin tiempo para pensar, con el ruido de los edificios dañados alrededor y el sonido de los niños llorando en los colegios evacuados. Las olas de tsunami, que llegaron a las costas de Mindanao, midieron hasta 1,4 metros en las zonas más afectadas. Alguien que no haya visto nunca cómo se comporta un tsunami podría pensar que 1,4 metros es una cifra manejable. Pero una ola de tsunami de esa altura no se esquiva. Llega sin la forma de una ola, sin la advertencia visual de una cresta que rompe, como una elevación del nivel del mar que avanza empujando todo lo que hay delante, que entra por las puertas de las casas y no para, que arrastra lo que encuentra en el suelo, que cuando retrocede genera una corriente que puede arrastrar a quien intente caminar contra ella. Y el Pacific Tsunami Warning Center tardó 5 horas en confirmar que la amenaza principal había pasado. 5 horas durante las cuales las comunidades costeras de Mindanao vivieron sin saber con certeza si el mar iba a volver a subir. Hay un momento en la historia de cualquier catástrofe que los expertos en emergencias llaman la hora de oro. Los primeros 60 minutos después del impacto, cuando las personas que han quedado atrapadas bajo los escombros tienen las mejores posibilidades de ser rescatadas con vida. Esa hora en Mindanao transcurrió en el caos más absoluto. Los equipos profesionales de rescate tardaron en llegar a los puntos más afectados porque las carreteras estaban dañadas o cortadas. El Aeropuerto Internacional de General Santos canceló 17 vuelos durante la mañana, lo que complicó la llegada de equipos y suministros desde otras partes del país. Los hospitales de la zona, algunos con daños en sus propias estructuras, recibían heridos mientras intentaban evaluar si sus edificios eran seguros para seguir operando. Y en esa vacía de los primeros minutos, quienes rescataron a los primeros supervivientes atrapados bajo los escombros fueron los vecinos. Con las manos, con lo que encontraron. Sin equipo especializado, sin entrenamiento formal, movidos por el único motor que funciona cuando los sistemas fallan. La urgencia de sacar a alguien que conoces de debajo de los escombros antes de que sea demasiado tarde. Esa imagen se repite en todos los grandes terremotos. En México en 1985, fue la ciudadanía la que rescató a miles de personas cuando el gobierno tardó en reaccionar. En Turquía en 2023 igual. En Mindanao en 2026 igual. La resiliencia humana funciona antes que la maquinaria institucional. Y eso debería hacernos sentir algo más que admiración. Cuando los equipos internacionales llegaron desde Japón y Australia, cuando los más de 1,200 efectivos de emergencia
estaban sobre el terreno. Cuando las operaciones estaban coordinadas y las grúas llegaban a los puntos de mayor derrumbe, la búsqueda de los 12 desaparecidos seguía siendo la prioridad que nadie decía en voz alta pero que todos llevaban en el cuerpo. Porque mientras hay un desaparecido, la familia de ese desaparecido no puede empezar a procesar nada. Vive en la incertidumbre, que es una forma de dolor que no se parece al duelo, sino a una espera que no tiene final posible que sea bueno. Cada hora que pasa sin encontrar a alguien con vida dentro de los escombros reduce la probabilidad de encontrarlo vivo. Los equipos lo saben, las familias lo saben, y seguían buscando de todas maneras, con perros de rescate que olisqueaban entre los bloques de hormigón y con el silencio que se hace cuando todo el mundo calla para escuchar si hay algún sonido desde dentro, si hay alguna voz, si hay alguna señal de que ahí adentro sigue habiendo alguien que espera ser encontrado. El sistema educativo filipino tiene más de 50,000 escuelas públicas, y la gran mayoría de los edificios educativos en zonas como Mindanao son estructuras que no siempre cumplen los estándares antisísmicos que corresponderían a una zona de alto riesgo sísmico verificado. El Departamento de Educación filipino lleva años reconociendo ese problema y lleva años sin los recursos suficientes para resolverlo de manera sistemática en toda la isla. Cuando el terremoto golpeó a las 7:37 de la mañana del primer día de clases, 3,5 millones de estudiantes estaban en esos edificios o camino de ellos. 3,5 millones de niños. El Departamento de Educación tuvo que ordenar apoyo de emergencia para 6,224 escuelas afectadas en 5 regiones de Mindanao. Más de 6,000 escuelas dañadas por el sismo en un solo día. El hecho de que el número de víctimas entre estudiantes no sea catastrófico, en relación a esa cifra, tiene que ver con factores que en su mayoría fueron fortuitos. Algunos colegios acababan de abrir sus puertas y los niños todavía estaban en los patios cuando llegó el sismo. Algunos profesores siguieron los protocolos de evacuación con una rapidez que merece ser reconocida, y algunas estructuras aguantaron lo suficiente para dar tiempo a la huida. Pero pensar en lo que podría haber pasado si el terremoto hubiera llegado 40 minutos más tarde, cuando todos los niños estuvieran sentados dentro de sus aulas, es una de esas reflexiones que no se pueden hacer del todo porque el cerebro se niega a ir hasta el final. Detrás de cada una de esas 6,000 escuelas hay familias. Padres que ese lunes por la mañana llevaron a sus hijos a clase con la tranquilidad de creer que estaban en un lugar seguro y que minutos después estaban corriendo desesperados hacia el colegio sin señal de teléfono y sin saber si el edificio había aguantado. Esa angustia, la de no saber si tu hijo está bien, es una de las formas más físicas del terror que existe. Se siente en el pecho, en las piernas, en la dificultad para respirar mientras corres y tu cabeza va 3 segundos por delante inventando imágenes que no quieres ver. Miles de familias en Mindanao vivieron eso ese lunes durante minutos que debieron de sentirse como horas. Y algunas de esas familias, las que corrieron hacia el colegio y encontraron el edificio en pie y a sus hijos esperando en el patio, sintieron un alivio tan grande que debió de doler de una manera diferente al miedo. Y otras encontraron otra cosa. Y esas familias son las que más tardarán en poder contar lo que vivieron ese día, si es que algún día pueden contarlo. Hay algo en los números de esta historia que dice mucho sobre algo que va más allá del sismo del 8 de junio. En 1976, el terremoto de magnitud 8,1 y el tsunami que generó en la misma región mataron a 8,000 personas. 50 años después, un terremoto de magnitud 7,8 en la misma zona mató a 45. Esa diferencia no se explica solo por la diferencia de magnitud entre los dos. Sí, se explica también por décadas de mejora en los sistemas de alerta temprana, en los protocolos de evacuación, en el conocimiento que la población tiene sobre qué hacer cuando la tierra se mueve. Filipinas aprendió algo de 1976, y ese aprendizaje salvó vidas en 2026. Eso es real y merece ser reconocido. Pero la pregunta que queda después de reconocerlo es la más difícil. ¿Fue suficiente? Con 45 muertos, con casi 500 heridos, con 12 desaparecidos que la probabilidad estadística convierte cada día más en muertos sin nombre oficial, con más de 6,000 escuelas dañadas en una zona de alto riesgo sísmico donde todos sabían que esto iba a pasar, y con edificios de hormigón que cayeron en una ciudad que lleva décadas construyendo. Sobre una falla activa, la respuesta honesta a esa pregunta es incómoda. Porque los edificios que cayeron en General Santos no cayeron porque el terremoto fuera imprevisible. Cayeron porque en algún momento alguien decidió que construir de manera insuficiente en una zona de alto riesgo era un problema que se resolvería más adelante.
Y más adelante llegó el 8 de junio de 2026. Los 45 muertos de Mindanao tienen nombres que los medios internacionales no van a publicar porque son filipinos que murieron lejos de los focos principales de la prensa global, en una isla del sur de un país del sudeste asiático, que sale en los titulares cuando la magnitud del sismo supera ciertos umbrales y desaparece de ellos 2 días después cuando llega otra noticia. Tienen familias que ese lunes por la mañana desayunaron con ellos, sin saber que iba a ser la última vez. Tienen historias que se cortaron a las 7:37 de la mañana, en el primer día de clases, cuando el suelo de Mindanao decidió moverse con una fuerza que no se había sentido en 36 años. Los 12 desaparecidos tienen familias que en este momento, mientras este relato llega a tus oídos, siguen esperando una noticia que probablemente no va a ser la que esperan. Y los casi 500 heridos tienen heridas que algunas se curarán en semanas, y otras dejarán marcas que duran toda la vida, no solo en los cuerpos, sino en la manera en que van a vivir a partir de ahora, en ese miedo nuevo que van a sentir cada vez que el suelo tiemble, aunque sea un poco, aunque sea una réplica pequeña, aunque no sea nada. Porque después de vivir un 7,8 de magnitud, el cuerpo no olvida lo que puede pasar. Guarda esa memoria en algún lugar que no es exactamente el recuerdo, sino algo más parecido al instinto, y la saca cuando menos te lo esperas. Cuando el suelo tiembla levemente en una noche tranquila, y el corazón se dispara antes de que la cabeza pueda decirte que no es nada. Mindanao, el 8 de junio de 2026, es una de esas fechas que los filipinos van a recordar durante décadas, de la misma manera en que México recuerda el 19 de septiembre y Haití recuerda el 12 de enero de 2010. Son fechas que se quedan grabadas en la memoria colectiva de un lugar, porque en ellas la Tierra decidió cambiar todo en 30 segundos y porque la DAE, manera en que las instituciones respondieron o tardaron en responder, forma parte del dolor tanto como el sismo mismo. La gente de Mindanao, como la gente de todas las zonas del mundo que conviven con catástrofes recurrentes, respondió de la manera en que responde siempre la gente cuando los sistemas fallan, con las manos sacando a sus vecinos de los escombros, llevando agua a quienes no podían moverse, buscando a los desaparecidos antes de que llegaran los equipos profesionales, cuidando a los niños evacuados en los parques mientras el suelo seguía temblando a su alrededor. Esa capacidad de organizarse en el caos, de cuidar al que está al lado cuando el Estado todavía no llegó, es la forma más poderosa de resiliencia que existe. Y también es la más triste, porque no debería ser el plan principal, debería ser el plan de contingencia para cuando todo lo demás falla. Y en Mindanao, el 8 de junio de 2026, todo lo demás falló antes de que llegara la ayuda oficial. La niña deforme azul y blanco que imagino al principio de esta historia, la que llevaba su mochila nueva hacia el colegio ese lunes por la mañana de la mano de su madre, espero que estuviera en el patio cuando el suelo se movió y no dentro de un aula con el techo encima. Espero que sus padres pudieran encontrarla esa misma mañana, aunque fuera entre el polvo y las sirenas y las réplicas que seguían llegando. Espero que esa niña pueda volver al colegio cuando reabran las escuelas, y que el edificio al que vuelva sea uno que alguien haya verificado que puede aguantar lo que ya sabemos que va a volver a llegar, porque Mindanao sigue encima de la fosa de Cotabato. El anillo de fuego sigue ahí, y la única pregunta que los geólogos no pueden responder con precisión es ¿cuándo? Eso es todo. ¿Cuándo? Y mientras tanto, la gente de Mindanao va a volver a reconstruir, a enterrar a sus muertos, a tratar de olvidar el sonido del suelo moviéndose a esas 7:37 de una mañana que iba a ser completamente normal, y a llevar a sus hijos al colegio cada mañana con esa mezcla de esperanza y miedo que viven todas las personas que habitan zonas donde la Tierra puede fallar en cualquier momento, porque no tienen otra opción. Porque Mindanao es su casa, y una casa, aunque tiemble, sigue siendo una casa. Si esta historia te dejó pensando en las personas que estuvieron dentro de esa tragedia, en los niños que ese lunes vivieron algo que no deberían haber vivido jamás, hay otra catástrofe en el canal que guarda una relación perturbadora con todo lo que acabas de escuchar. Una historia donde el mar llegó sin avisar, donde las alertas tardaron en llegar, más las necesidades más, y donde el número de muertos hizo que el mundo entero se detuviera durante días. La tienes en El Canal.